Listo. Bueno, en los principios del texto nos empieza explicando qué es el lenguaje, una lengua que se compone de formas y funciones tales como flexiones, verbos, predicados, modificadores. O sea, nos explica que el lenguaje es un conjunto de normas y estructuras lingüísticas. Eso es como una introducción. A partir de ahí se nos presenta cómo es el método de enseñanza que se ha estado practicando, ¿no? Que es el aprendizaje que se afirma aprender de repetición y estímulo, un premio y un castigo. Esta concepción se recibe el nombre de conductivismo o beneavorismo. Todo esto para explicar una de las tres formas que hay de enseñanza, que en este caso es la estructural, que se basa en eso, en la aparición de un modelo pedagógico que ha recibido ese nombre, ¿no? ¿Cuál es la base de la estructura, del estructuralismo? Es que tiene una base de reglas y normas para las cuales se aplican todas las demás siguientes análisis a textos. Se deja la ambigüedad. Eso lo diferencia. eh, Aquí entre medio hay una pequeña crítica que establece que si bien este modelo es bueno, ya que establece una buena base, unas buenas reglas para cuáles guiarse, quita la ambigüedad de lo que uno puede interpretar, sino que se establece claramente qué significa cada cosa. El punto malo que tiene es el cómo se lo enseña, que es a través del premio y el castigo. Se vuelve muy repetitivo, se vuelve muy de memorizarlo, se vuelve, te doy A, me das B, te doy A, me das B. Y no se entiende como tal por qué se lo hace. En este se deja un apartado que se explica que el estructuralismo funcionó muy bien, ya que antes que eso, el tradicional se veía muy sesgado, se veía muy polarizado por la visión tanto lógica del que la explicaba, como también incluso filosófica o incluso de ese momento, ha de suponer que es el contexto en el que se manejaba. La parte buena que tuvo el estructuralismo, la parte estructuralista, es que quita esa ambigüedad, quita esa filosofía o esa lógica propia y establece las reglas. Antes de eso se podría decir que el tradicional no tenía esa base tan sólida y se podía dar ambigüedades y se podía dar interpretaciones dependiendo de lo que uno quisiera. Y se tenía mucho en cuenta lo que era un análisis más semántico en la oración o en la estructuración que en sí lo que se quería expresar. Era menos riguroso en ese sentido, no había una forma clara de analizarlo. Dependía mucho de la contextualización. A partir de esos dos, se nos muestra la diferencia, el cambio que hubo de pasar de ser algo poco riguroso a más riguroso con las bases, y se nos presenta ya el enfoque comunicacional de la enseñanza de la lengua, ¿no? ¿Qué es lo que básicamente implica esto? Ir más allá de la estructura formal, abstracta, de que dan en cuenta el análisis sintáctico y las clasificación gramaticales, abarcando la teoría del discurso, la lingüística del texto, la sociolingüística, pragmática, semántica, pero también la morfosintaxis y el uso de convenciones. Básicamente lo que quiere decir esto es que está bien utilizar todas esas reglas, pero hay que incorporar más y entender que el lenguaje es una comunicación. No solo es leerlo, sino también saber expresarlo. A partir de saber expresarlo, uno también puede interpretar los textos de otra persona, ya que es más fácil saber cómo se hace algo, entonces te vas a dar cuenta cuando otra persona lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, o qué quiere decir la otra persona. Volverlo no solo un método de enseñanza, te enseño A, y vos cuando te pida A, me das A, sino que saber por qué usas A y saber vos también plantear en qué momento usar A o B. A partir de ahí surgen las competencias comunicativas. ¿Cómo logramos que una persona se comunique, sepa utilizar A o sepa utilizar B? Bueno, ahí entran las competencias comunicativas y sus componentes. Hay de destacar que son 5. De las dos primeras, la competencia lingüística y la competencia discursiva, se dan de manera natural. Acá se da una explicación de cada una, que bueno, sería un poco redundante explicarlas, pero tienen que ver con los conceptos de la lengua en sí. Las dos primeras suelen darse de forma natural en las personas, ya que no somos, desde que somos niños ya sabemos estructurar las oraciones. No cometemos errores como decir marchitando plantas está, sabemos hablar. Y de la misma forma
es difícil que la discursiva, de saber qué es lo que queremos expresar, lo sabemos decir. Puede ser que nos explayemos en qué es lo que queremos, pero sabemos qué es lo que queremos decir. Ahora, en otros puntos en los que destacamos menos, a veces es en lo textual, en lo pragmático y en la enciclopedia. En lo textual, a veces no sabemos expresar o cómo expresar lo que queremos expresar. Y ahí entran todos los recursos que tenemos, todos los tipos de textos o formas de decirlo. Lo pragmático tiene que ver con ser práctico, si queremos obtener o no el resultado y cómo lo obtenemos, cuál era nuestro objetivo en principal y si se ha conseguido o no. Ser práctico podría describirse. Y la enciclopédica es la más fácil de todas, es ser culto, es tener un amplio vocabulario, es tener un amplio conocimiento en varias ramas, no solo en la lingüística, ya que es más fácil de esta manera poder convencer al interlocutor de lo que queremos y ser pragmáticos, y ahí vemos cómo es la conexión, ya que si no tenemos ese conocimiento, no somos cultos en las otras ramas en las que queremos expresarnos, ya sean historia, ya sean medicina, ya sean matemáticas, no podemos dar nuestra opinión si no sabemos de lo que estamos hablando. Entonces se nos va a resultar más difícil expresarnos. Así que esas tres suelen ser las que hay que hacer hincapié, por lo que resalta el texto. Ahora, la teoría del lenguaje como textualidad. Básicamente expresa que los humanos nos expresamos a través de textos. No quiere decir el tamaño del texto, no quiere decir que dejamos de un texto de cierta cantidad. Quiere decir que cada oración que hacemos se contextualiza dependiendo del texto que le damos. Dentro de ese texto, sacar una oración o una frase fuera de ese texto pierde el sentido, pero dentro de ese texto tiene todo el sentido, ya que todo el texto era la comunicación. De esta forma, cuando uno habla, no está concentrado en si la otra persona usó bien la sintaxis, si es una oración unimembre, bimembre, si tiene núcleo, si no tiene núcleo, si es sujeto tácito o no. Ese análisis más estructural lo podemos dejar apartado. Es importante saberlo, pero es más importante saber o entender qué es lo que se quiere transmitir. Saber qué es un mensaje, saber qué es una anécdota, saber qué es lo que quiere decir. La mejor forma de hacer esto es sabiendo que no solo leyendo, sino también escribiendo, ya que es la mejor forma de expresarnos. Y al vernos obligados a escribirlo o vernos obligados a practicarlo, también de cierta forma se van a ver reflejadas esas carencias que tenemos, todas esas competencias lingüísticas que nos faltan, se van a ver reflejadas ahí y van a ser necesarias que surjan de cierta manera. Se podría decir que todo lo técnico o práctico del análisis va a surgir espontáneamente por la necesidad de tenerlo en ese momento, pero sin olvidar que el objetivo final es comunicar algo. La teoría del aprendizaje como construcción podría establecer eso básicamente también un poco parecido. Que también ser imposible suponer que la competencia comunicativa podría aprenderse a través de consignas conductivas, sino el objetivo educacional lingüístico que los alumnos se apropien del lenguaje como un lugar desde el cual puedan enunciar palabras y que estas proporciones se manifiesten en una mejora del desempeño comunicativo, especialmente a través de la lectura y la escritura de textos. Es un poco lo mismo, podría decirse que me adelanté, pero la teoría del aprendizaje como construcción es eso, que es más fácil que se den todos estos conocimientos justamente aprendiendo a hacerlos, a escribirlos, y no solo haciendo un análisis. ¿Qué sentido tiene enseñarle a una persona de un texto que me subraye todos los verbos, que me saque los conectores, si él no sabe para qué están, no sabe para qué los utiliza? Es mejor hacer que esta persona tome esos conocimientos como herramientas a partir de la necesidad de tener que usarlas y no de una imposición, ya que así solo va a ser un método recordatorio, va a decir, yo tengo que poner acá punto y coma. No va a entender por qué tiene que poner punto y coma y en qué momento poner punto y coma, o por qué debe usar tal palabra o tal otra, o qué es lo que tiene que utilizar, o qué recurso lingüístico utilizar en ese momento. Por eso es importante que la persona tome como suyo todos estos conceptos lingüísticos o lo vea todo como herramientas a su disposición, que todo esto se vuelva auxiliar a su aprendizaje y no una serie de órdenes, por así decirlo. Bueno, acá entra un poco más de lo que es de la... Puede decirse que no estoy tanto al tanto ya que yo no leo a Piaget, pero bueno, expresa varios autores y varios puntos a tener en cuenta sobre cómo llevar a cabo esto.
Así que bueno. El siguiente es la teoría de la lectura y escritura como proceso. Básicamente expresa que uno nunca deja de, acá lo marca como alfabetización, que nunca deja de aprender, que nunca deja de seguir adquiriendo conocimientos. Esto no quiere decir necesariamente aprender otra vez reglas gramaticales y eso, sino más bien a conceptos más ricos, estructurados en el sentido de cómo se expresa a alguien. Ya que puede ser que una persona en algún otro momento tenga la experiencia que tenga, puede verse en una situación en la cual no sabe cómo expresarse o no sabe cómo debe hacerlo. Acá se remarca que la mejor forma es, se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo, lo cual no implica leer y escribir caóticamente o sin significado, que no es agarrar un texto y transcribir un texto, o transcribir dos textos, o hacer o leer 200 páginas o hacer análisis de oraciones, sino que se va a dar de forma natural y metódica a través de la práctica. Se considera que es más útil lo mismo, hacer que se sienta como propio y no algo que se utiliza porque se ha automatizado de esa manera. A partir de eso, están el abordaje de los textos desde distintas ramas de la lingüística. En este hay un concepto que es la lectoescritura, que es el hecho de aprender nuevos enfoques de la comunicación de la lengua, que se nutre de otras disciplinas de la misma ciencia lingüística. Estas se expresan a través de este cuadro, que son eso, para enriquecer el lenguaje, para acompañar este constante aprendizaje. En esto se pueden dar como la teoría de la comunicación y la teoría de la enunciación, que sinceramente yo no las entendí o no pude entenderlas en la descripción, pero la de lingüística del texto se entiende, es lo que dice acá, conocimiento de los tipos de textos o discursos. Otra vez, ¿cómo lo vas a expresar? La gramática del texto, si tiene coherencia o cohesión, es lógico eso también. La pragmática, otra vez, ser práctico en lo que se va a decir. La sociolingüística, acá un concepto interesante que se puede remarcar en los dialectos, tanto la diferencia dialectos, cronolecto y socialecto, que son dialectos, la diferencia entre diferentes regiones o diferentes formas de un mismo lenguaje, como puede ser los acentos entre provincias, cronolecto, la diferencia entre edades, cómo hablan los jóvenes, cómo hablan los viejos, y lo sociolecto, que es el más común y que es el que probablemente nos dé más problemas en la sociedad, que es la diferencia por profesiones o por ámbitos. No es lo mismo cómo te habla un abogado, que como uno lo entiende, no es lo mismo cómo te habla un médico o lo que uno entiende. El lenguaje técnico que utilizan escapa a veces a la comprensión normal o día a día cotidiana, y es por eso que se vuelve a veces una barrera para entender lo que te está diciendo un médico o un abogado. Eso es un sociolecto, que es entonces interesante aprender ese lenguaje para poder expresarnos. La normativa vuelve a ser algo de reglas, puntos, uso de comas, verbos, etcétera, todo eso que ya vimos. Y acá se agrega algo que es con respecto a todos los temas que venimos viendo, que es la gramática oracional. ¿Qué es la gramática oracional? O yo la resumiría básicamente en lo mismo, que es este logro que se adquiere a través de la práctica del análisis sintáctico de una tarea individual. Es decir, aprender a utilizar todos estos recursos para nosotros armar y expresarnos de cierta manera. ¿Cómo queremos hacerlo? Entonces, ahí la lingüística no solo se vuelve leer un texto o hacer un texto. Ya es una forma de expresarnos. Ya utilizamos todo esto a nuestro favor y ya sabemos cómo es que se estructura. Obviamente manteniendo las bases de las reglas que se nos establecen, que no escapamos a ellas por el hecho de comunicarnos, sino que nos tienen que complementar y apuntalar en los puntos que nos falten, ya sea dialectos, sociolectos, cronolectos, o ya sea que nos falte coherencia, cohesión, que es algo que se da naturalmente igual, pero puede ser. Y ahí es donde cuando uno con la práctica se va dando cuenta de qué es lo que le falta y qué es lo que debe mejorar. Y así también, al saber escribir y leer, puede entender cuando otro lo hace y comunicarse mejor. Y vuelve la lingüística una comunicación. Todo eso entendí.